presentado por Carolina Bayona Carvajal, código 52764869, con mi rol de motivador, grupo 102031, 284, tutor Mary Renz. Capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Y el capítulo 3, el salario y sus elementos constitutivos. Obligaciones del empleador. Dar los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador, cuando lo solicite, una certificación en que conste el tiempo de servicio, el índole de la labor y el salario devengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de vivienda, de venida y de regreso, si para prestar el servicio lo hizo cambiar de residencia. Cumplir con el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto hacia las leyes. Prohibiciones del empleador. Respecto a los salarios, pueden hacerse deducciones o retenciones o compensatorias de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Obligar a trabajadores a que compren mercancía o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que refiera a las condiciones de éste. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Obligaciones del trabajador. Obligaciones del trabajador. Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de qué modo particular le impartan el empleador o sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir un buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moralidad en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estime conundentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o al establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes y o enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que están autorizadas legalmente que puedan llevar los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de trabajo. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. En el capítulo 2 también están contemplados fichas indispensables para el tema de la seguridad social y de las prohibiciones y obligaciones del trabajador. Por ejemplo, seguridad social.
Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. La afiliación es la fuente de derechos en el régimen de... Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, salvo excepciones legales, deberán estar afiliadas al régimen general de pensiones, bien sea el sistema de ahorro individual, fondos privados o la prima media de compensación definitiva, Instituto de Seguro Social, Colpensiones, según escoja el trabajador, así como al régimen contributivo de seguridad social en salud y al sistema. El capítulo 2 también incluye una lección de acoso laboral. El mobbing o acoso laboral es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima que con la descalificación y el aislamiento y la restricción de la comunicación como es su estrategia y si dado el caso el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. La ley de acoso laboral no es aplicable en el ámbito de las relaciones civiles comerciales. También está incluido dentro del capítulo 2 el reglamento de trabajo y el comité de convivencia. Los reglamentos de trabajo de las empresas o instituciones deberán fijar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral. Importante, la ley de acoso laboral no es aplicable en el ámbito de relaciones civiles y o comerciales. El comité de convivencia laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes. En este caso, las empresas con menos de 20 trabajadores. Dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y un empleador con su respectivo. Capítulo 3. El salario y sus... El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleado y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, mínimo, integral, en dinero y en especie o según sea la forma de pago por unidad de tiempo, hora, semana, quincena, etc., pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos convencionales colectivos y los fallos arbitrarios. Existen 2 tipos de remuneración en materia laboral: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras dominicales y... La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta donde un 30% del salario. Salario mínimo más subsidio de transporte por 30%. Discriminación de conceptos relacionados con pagos que no son salarios. Artículo 131. Propinas, auxilio de transporte no constituye salarios, pero para el solo efecto de liquidación y prestaciones sociales deberá incluirse en la... Prohibición de discriminación salarial. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, quede abolido cualquier tipo de distinción de carácter intelectual o material de labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas. Pagos que no son salario. No constituyen salario. A. Las sumas que ocasionalmente por mera liberalidad recibe el trabajador en dinero o en especie. B. Lo que recibe no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como medios de transporte y gastos de representación. C. Los beneficios y auxilios habituales u ocasionales cuando las partes hayan dispuesto en forma expresa que no tendrán carácter salarial, tales como las primas extralegales de vacaciones y Navidad. D. Las prestaciones sociales, como auxilios por enfermedad, maternidad y cesantías. Los suministros en especie cuando se pacten que no tendrán el carácter de salario, tales como alimentación, vestuario y alojamiento. Los pagos que expresamente no son salario como vacaciones y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, en la parte designada, transportes y gastos de representación y la prima legal de servicios tampoco son salario de elementos de trabajo, las propinas ni la indemnización por terminación. Estudio de casos. Caso 1.
La empresa del señor Yuster tiene problemas con la contratación del personal idóneo para su empresa, al igual que liquidarlo según la norma vigente, por lo que solicita ayuda. Caso 2. El empresario chileno tiene una empresa funcionando hace 3 años en la República de Colombia y tiene dificultades en entender la normatividad y tiene problemas con el personal derivado. Análisis del caso 1, resumen. Para la contratación del personal se tuvo en cuenta las competencias laborales de los candidatos para las vacantes ofertadas. Se realizó la verificación de los títulos y se procedió a realizar la contratación del personal con sus respectivas afiliaciones y todo lo relacionado con la ley. Señor Manuel Amtauer, de nacionalidad chilena, soltero, administrador de empresas y contador público de profesión, con amplia experiencia en los negocios y la parte financiera, pero sin ninguna experiencia en legislación laboral colombiana, piensa que las leyes colombianas son muchas y para él es lo menos importante para su empresa y se rehúsa a adaptarse a ellas. Él piensa que la dotación se debe entregar una vez al año y con esto es suficiente. También está en desacuerdo con los valores que se pagan en Colombia por horas extras, recargos nocturnos y festivos. No cuenta con una buena relación interpersonal, tiene problemas de comunicación y es demasiado egocéntrico. Análisis o solución al caso 2. Resumen del caso. Es una empresa chilena con una trayectoria de 15 años en el mercado, pero con presencia en el país colombiano de 3 años. El dueño de la empresa no posee experiencia en la legislación colombiana y su carácter no le permite acercarse a ella, y esto repercute en las relaciones con sus empleados y en la productividad de su negocio. Por ello se planteó que el principal problema es que el señor dueño de la empresa no tiene la competencia de manejar la dirección administrativa de la empresa y por lo tanto se sugirió realizar un proceso de selección y contratación con una persona que cumpliera con el perfil profesional deseado. Conclusiones y referencias. Este curso nos permitió conocer las nociones básicas de la legislación laboral colombiana, en las cuales permite equilibrar las condiciones laborales de todos los habitantes del territorio nacional. En lo principal, las leyes laborales tratan sobre la relación de los empleadores y los sindicatos y establece los requisitos para la creación de estos, y regula las actividades que pueden realizarse como huelgas, solicitudes de medidas cautelares, paros generalizados y en general todo cuanto pueda significar la defensa de los derechos del trabajador. Los ejercicios realizados para el análisis de los casos fueron de vital importancia para el aprendizaje, teniendo en cuenta que se presentaron durante el proceso dudas que fueron resolviéndose durante el desarrollo del mismo. Gracias.